Estoy con, estoy con poca señal porque justo está empezando a llover, entonces no, prefiero no prender mi cámara. Sí, pero de todas maneras la idea de la sesión es que sea muy interactiva y va a tener ciertas partes, va a tener una parte teórica donde yo voy a ir explicando, de ahí van a haber unos breakout rooms, o sea, los vamos a mandar a grupos, y de ahí vamos a regresar y vamos a volver a otra parte explicativa, ¿ok? Entonces, sí es importante que todos estén concentrados y por eso justamente les ponía en recomendaciones que de preferencia estén en laptop porque van a tener que escribir. Si me dejan de escuchar, me dicen, porque en realidad sí estoy con mi señal mal, entonces prefiero que con eso sí me mantengan al tanto para no estar hablando como loca. Y ya. Listo. Entonces, chicos, bueno, vamos a empezar con el taller. La idea, como les dije, del taller es hacer esta parte teórica práctica. Sé que ayer ya han recibido más teoría. Ahorita es un poco reforzar algunas cosas y más que darles conceptos, guiarlos a que ustedes ya puedan empezar a plasmar la idea que tienen. Entonces, esto va a ser lo que vamos a hacer ahora. Primero va a haber una revisión de avances. Muchos me estuvieron preguntando, vamos a exponer. No necesariamente es que van a exponer, pero sí me van a comentar cuál es la problemática que ustedes han planteado. Y ahorita les voy a decir cómo. De ahí vamos a entrar a una parte muy importante que es todo lo que nos lleva hasta generar la pregunta de investigación. De ahí los objetivos, y de ahí va a haber una serie de procesos para llegar a la justificación, hipótesis y analizar la viabilidad del proyecto que estamos haciendo. Entonces, si se dan cuenta, son varios pasitos, por lo que tenemos que avanzar rápido, pero como también les comenté en el grupo, depende netamente de ustedes. Entonces, este es el resumen de los avances que lo vamos a hacer con ustedes. Tenemos, y es importante hacerlo porque es necesario que entre todos los que estemos en el grupo, sepamos lo que están haciendo los demás, porque también es una manera de poderse entre equipos a apoyarse y quizás lo que está generando uno puede sumar de alguna manera al otro. Entonces va a ser importante siempre irnos actualizando en conjunto. Y es básicamente lo que vamos a buscar. Ahora, en monitoreo y evaluación de bosques tenemos a 3 grupos y en economía forestal tenemos a 4 grupos, pero 3 temas, ya que el tema de valoración se ha dividido en 2. Entonces yo voy a empezar a llamar grupo por grupo y solamente les voy a pedir que una persona por grupo me explique de manera muy rápida cuál es el problema que han planteado y un poco si han tenido dificultades, si ha habido algún reto que han visto ya en el camino. Por ejemplo, no han encontrado mucha información o quizás se fueron por priorizaron un problema y que en el camino se dieron cuenta que la metodología que deberían aplicar quizás era muy complicada, entonces tuvieron que retroceder e irse por otro tema, como sé que por ahí a algunos de los grupos les pasó, entre otras cosas. Entonces, vamos a empezar por el grupo de incendios. Ahorita no tengo a la mano la lista, así que le pediría a Flor o a Luz, si está en la reunión, que me ayuden con eso. Pero el grupo de incendios, uno del equipo, chicos, yo les voy a pedir que ustedes decidan, porque ustedes ya han debido haberlo conversado. Bueno, a ver, chicos, el equipo de incendios, me Sí, sí, parece que sí. será Alberto. Hola, ¿Sí? Cori. Hola. Buenas noches. Hola, coméntame. Rapidito, tienes un minuto, que de hecho lo estoy cronometrando, entonces, Ya, cuéntame el problema. básicamente, después de que nos pedían que elijamos 3 problemas y luego seleccionar uno de ellos, básicamente nosotros seleccionamos la pérdida de la diversidad y su impacto en los recursos forestales en el Santuario Nacional de Ampay, en Abancay, donde se encuentran especies como el árbol de Intipá, una especie de conífera endémica de la región andina. Y bueno, la seleccionamos, bueno, priorizamos este tema básicamente porque teníamos otras 2 problemáticas que se nos hacían muy complicadas. Por ejemplo, vimos una problemática de los incendios forestales y su impacto en los suelos, que básicamente no la seleccionamos por razones netamente de conocimientos previos,
porque consideramos que no contamos con los conocimientos necesarios para realizar una investigación de tal magnitud, ¿no? Y bueno, sumado a ello, que creemos que analizar esa problemática sería un proyecto a largo plazo. Ya, Otra ya problemática, acabamos el tiempo, lo ya, siento, pero tenemos que ser eficientes en el tiempo, ya, así que gracias. voy a estar molestando mucho al respecto. Pero me quedó muy claro, también he leído la problemática de su grupo, está muy buena, hay todavía muchas cosas que afinar como en general los demás grupos, pero tienen la idea clara, y eso es lo bueno. Y lo han podido transmitir, que también eso es lo bueno. Entonces, muy bien con ustedes, chicos. Sigamos con el siguiente Muchas grupo de gracias. cuantificación de servicios ecosistémicos. Chicas, ahí por favor me ayudan quiénes son. Si no me equivoco, aquí estaba Maricielo, chica Flor Luz, por favor, ayúdenme con la lista, con el TC. A ver. Bueno, sigamos con el siguiente grupo hasta que me digan quiénes son los de este grupo. Cambio de uso del suelo. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Ya. Bueno, nuestro tema fue gestión de cambio de uso de suelo, uso y cambios de suelo de la cobertura de tierras. Planteamos tres problemas: la deforestación, agricultura migratoria y la disminución de la capacidad hídrica de los suelos. De esos tres temas, escogimos o vimos más prioritario la disminución de la capacidad hídrica de los suelos, ya que nos pareció que era un servicio ecosistémico muy importante porque, bueno, el agua es importante y está a uso de todos, ¿no? Entonces, no encontramos netamente artículos referidos a una relación directa entre deforestación y el recurso hídrico, pero encontramos uno donde no, o sea, ah, decía que faltaba más información sobre esto, o sea, más datos, como que hacer un análisis multitemporal, se podría decir, pero no encontramos algo que sea netamente, que relacione netamente estos dos conceptos, ¿no? Sería para investigar más, pero en todo lo que se ha buscado no se encontró una relación directa. Ya, gracias. Sí hay investigaciones al respecto. De hecho, le di una leída rápida y encontré fácil por la temporalidad de años, puede ser que no haya llegado a algo, o quizás por palabras clave, que ya lo vamos a ir viendo luego. Pero no se preocupen, igual van a tener tiempo para darle todavía más, más búsqueda al respecto nuevamente. La idea está muy buena. Sí van a requerir, sobre todo por la temática, que lleguen a un lugar muy específico, porque si no el problema se va a hacer muy grande y no lo van a poder abordar. Pero muy bien, gracias. Me acaban de escribir del grupo 2 que ya va a salir Camila. Sí, hola Kaori, disculpa el, el silencio de la vez pasada. Bueno, sí, del grupo 2, nosotros hemos seleccionado la problemática de falta de base de datos acerca de la cuantificación de captura de carbono en dos parcelas con y sin vegetación en un área de bosque tropical. Habíamos pensado ya en otra propuesta, pero esta tenía que ver con los huaicos y el uso del bosque, pero a las afueras de Lima, y no tenía mucho que ver con los bosques tropicales. Entonces, también bajo tu recomendación, seleccionamos esta problemática. Sí pudimos encontrar artículos científicos, pero nos falta, creo, aterrizar un poco, porque sí hay información para leer. Y bueno, la justificación es porque, bueno, consideramos este tema un tanto como moderno, ¿no? Porque ahora se habla de soluciones para poder contrarrestar lo que viene a ser el cambio climático y nos pareció interesante esta problemática. Listo. Gracias, Camila. Sí, sí me acuerdo bastante de tu proyecto. Habían planteado tres ideas muy interesantes. Entonces,
Está bien que se hayan quedado con lo que consideren que es un poco más factible de realizar, ya vamos a hablar al respecto, pero han hecho un buen trabajo, entonces solamente hay que seguir indagando un poco más y ya darle mayor detalle. Listo, gracias Camila. Sí, Vamos con el gracias. siguiente grupo de economía, chicos, el primero de valoración, que es el grupo 4. Buenas noches, Kaori. Buenas noches a Hola, todos. Cele, Ya, cuéntame. nuestro problema trata, elegimos la posible pérdida de comunidades nativas a causa de la desvalorización económica de los bienes intangibles en un servicio ecosistémico. Como sabemos, a lo largo del Perú existen un montón de comunidades que están en contacto continuo con empresas de extracción o de turismo, por lo que vemos que pueden perder su identidad o costumbres estando en contacto. Por eso queremos que haya un diálogo entre las empresas o organizaciones para que tomen en cuenta las opiniones de esas comunidades, para que no les afecten. Hemos leído un artículo que trata sobre una comunidad aymara que está en Chile, que, que tiene una leyenda y no se quiere perder esa leyenda que se basa en una laguna que está cerca a un humedal. Si Esa se puede perder si destinan este humedal para otro uso que no sea el ecoturismo. Por eso, de eso se trata el artículo y pues podemos ponerlo también como que base para nuestra problemática. Gracias, Cele. Te di un poquito más de tiempo porque sí considero que a la propuesta que ustedes han hecho les falta mucha información. Cuando leí a primera vista, porque aún no hemos dado una revisión, entonces ya para esta segunda parte sí vamos a indagar mucho más, saber expresar lo que ustedes están pensando, porque te he entendido de manera hablada, pero no lo entendí mucho de manera escrita, ¿ok? Kaori, no se escucha Ya me mucho, dijeron que me escucha lento. Ahí, hola, ¿no lo puedo oír? un poco mejor. A ver un ratito. ¿Escucha? Oye, hola, hola, Ahora sí. ya, ya. Lo que estaba diciendo es que de manera escrita no hemos llegado a comprender mucho lo que querían decir con su problemática, entonces de manera hablada te he entendido, trabajen un poco más a poder expresar esto de manera escrita, y recuerdo que ustedes utilizaron la palabra desvalorización de las comunidades o algo similar, si no me estoy equivocando. Busquen un poco más sobre esta palabra como tal, porque estábamos un poco en duda con el equipo de asesoras si es que está bien usado en este aspecto. Entonces, indaguen un poquito más al respecto. Si ustedes han visto artículos donde lo utilizan tal cual esas palabras, ok, hay que por ahí justificarlo cuando tengamos un momento de reunirnos. Pero listo, esas serían mis observaciones. Siguiente equipo de valoración, por favor. Ya estamos acabando. Hola, el grupo 1, 2, 3, 4, 5. Sí, Hola, hola, ¿qué tal, Kaori? ¿Me escuchas? Hola, Ángela, cuéntame. Hola, sí, buenas noches a todos. Ya, para tocar un poquito sobre su tema, nuestro va con enfoque a métodos de valoración de servicios ecosistémicos y toca el tema de bonos de carbono, ¿no? Hemos tocado tres problemáticas por ahí: pérdida de carbono por deforestación, falta de buena relación entre comunidades y empresas, y la otra es de falta de aprovechamiento. Nos hemos enfocado en la parte de pérdida de carbono por deforestación, porque en realidad se considera mucho más rentable tener que cambiar el uso de suelo forestal a uno de aprovechamiento agrícola, ¿no? Y justamente por eso, y la falta de desconocimiento de la importancia y valoración a lo que se puede dar a las plantaciones forestales, y justamente por ello los bonos de carbono, es que se evita apostar por eso. Esto va de la mano de cuantificación
de los servicios ecosistémicos porque se da todo un monitoreo y evaluación. Y para entrar en la parte de mercado, de economía, hemos tenido problemas en encontrar artículos que nos indiquen, no sé, costos por ahí que implica tener que hacer toda esta evaluación y las ganancias o sea, para ver por ahí si se ve si es rentable o no. Entonces, hemos encontrado solamente un artículo sobre eso y, y entonces queríamos ver si podíamos entrar por ahí, o no sé, hacer toda una evaluación respecto también a lo que tiene que ver con costos, ¿no? Porque nos ha complicado encontrar esos temas. Ya, Pero más o menos, está bien. ujú. Vamos un momento de reunirnos internamente, ya les vamos a dar un poco más de recomendaciones de cómo sacar estos valores. Lo único que les queríamos comentar y un poco también para todos, porque también hay otros grupos que están viendo carbono, tengan mucho en cuenta que existen controversias en torno a los bonos de carbono. Si bien es cierto, es una estrategia y un método para promover la conservación, hay muchas empresas que se agarran de eso para seguir contaminando, pero invierten en bonos de carbono y ya se venden como una empresa verde, ¿no? Así, un montón de controversias. Les estoy dando un ejemplo muy simple. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta al momento de ya desarrollar su investigación, no ver a los bonos de carbono como la mejor solución del planeta. Es una solución, sí, tiene sus controversias, sí, y eso tendría que estar plasmado de alguna manera. Entonces, eso ya es un poco fuera de lo que ustedes han planteado, que está muy bien. Listo, muchas gracias Ángela y el equipo. Siguiente, innovación y rentabilidad, grupo 6, perdón, me confundo con los números. Grupo 6. Disculpa, Cori, creo que el grupo 6 es Sí. innovación y mercados. Listo, entonces innovación y mercados primero, grupo 6. Ya. Nosotros habíamos encontrado tres problemas. Empezaré por los que no vamos a tocar, que sería el desconocimiento de los productos que podemos extraer o obtener del chihuahuaco, pero específicamente de las tres especies que hay, que es Difteria micantra, Difteria odorata y Difteria panamensis. Entonces, como que no hay una diferenciación de cuál sería el mejor para cada uno, o sea, qué productos podríamos sacar de Difteria micantra que valgan más o algo así, o que sean mejor valorados. Luego el otro problema sería que no hay mucha información acerca de las especies forestales en la selva en sí. Bueno, nosotros planteamos en Ucayali y eso es un obstáculo para poder nosotros introducir productos nuevos, ya que al no conocer sus propiedades de cada madera, no podemos, por ejemplo, utilizar una madera para muebles si no sabemos si esta no va a servir. Y el problema que nosotros hemos escogido es que no tenemos conocimiento de qué uso le podemos dar a los residuos del raleo en una plantación de Chihuahua. Si bien sabemos que de los raleos esa madera puede ser utilizada para leña, para chips, nosotros queríamos darle un mayor valor agregado y, por ejemplo, hacer productos artesanales o como ahora se ven cucharas, etcétera. Pero nosotros entramos en el problema de que no sabíamos qué tanto abarcar, porque una investigación, artículo científico tiene que ser un poco reducido, no tan amplio. Entonces estábamos entre no maderable o maderable. Y si es maderable, es físico o, digo, es que es mecánico o químico. Entonces en eso estábamos justo debatiendo el día de ayer con Paula y estábamos definiendo eso. O también si nos íbamos para la parte de mercados y hacer una valoración de el mercado en residuos, por ejemplo, en artesanías. Y, porque no hay mucho de eso. O sea, Ya, valoración de ya, mercados en artesanía. listo, lo siento por cortarte. Está muy bien. Y de hecho todo lo que conversaron ayer con Paula también nos lo comentó, y también tenemos las mismas preocupaciones de que por querer tener una investigación bien armada, al final sea una investigación que abarque mucho. Entonces, de hecho sí lo hemos estado conversando, a ver la manera de cómo este, poder guiarlos por lo que ustedes ya han planteado sin cortarles las alas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, es como que su investigación se basa en esas dos fases. Lo primero tendría que haber sido un estudio de mercado que por sí solo lo pueden ir avanzando, incluso ya es una investigación, y luego podrían ir un poco más para
responder a si realmente, ya sea de manera química, de manera anatómica, propiedades, bla, 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 responde a esta necesidad que el mercado está expresando, ¿no? Entonces, primero tendrían que sí definir a qué tipo de productos se quieren ir y ya luego se va conversando. Lo otro es que en su problema abarquen un poquito más este tema tan de moda, que es la economía circular. Ustedes quieren aprovechar residuos, entonces váyanse por ese lado. Listo, siguiente grupo. Grupo 7, ya el último, innovación y rentabilidad, perdón. Hola. Sí, Kaori, el grupo 7. Entre nuestros temas, entre nuestras problemáticas, tuvimos el primero, el desconocimiento potencial de Chuchuhuasi como producto no maderable, luego estaba la rentabilidad, sostenibilidad económica, pero al final de todo elegimos la evaluación de la rentabilidad y sostenibilidad económica de Chuchuhuasi. En sí, no estamos tan seguros de que esté bien concreto. De hecho, hablamos con Paula y todo, pero como grupo sentimos de que quizás vamos a necesitar un poquito más de asesoramiento para establecerlos mejor, porque en un principio tuvimos ese problema de que estábamos abarcando mucho, porque nos concentramos en la problemática, en desconocimiento de potencial de las especies no maderables, pero al final decidimos pues quedarnos con una especie nada más y nos quedamos con el chuchuhuasi con la finalidad de sacar al mercado un producto en formato de infusión para el consumo de las personas por sus propiedades inflamatorias afrodisíacas también, para evitar de que se convierta en un nuevo, en una especie amenazada, de forma de que vamos a, mediante la extracción mediante la tiempo. Sí. Pero sí me quedó claro y es lo mismo. La grupo, se está abarcando mucho, ¿no? Entonces, de hecho, en su problema hablan sobre comercialización, que quieren visibilizar el producto, bla, bla, bla. Entonces, lo estoy viendo un poco más como una propuesta de comercialización, pero finalmente entiendo que ustedes quieren indagar un poco más en toda la cadena, ¿no? Desde el mercado, desde las propiedades y finalmente la comercialización. Entonces, por ese lado del problema falta enfocarse un poco mejor y vamos a tener que tener de todas maneras una reunión posterior con ustedes y con el grupo anterior para ver cómo vamos a aterrizar lo que ustedes están haciendo. ¿Ok? Gracias. Ya, muy bien, chicos. Entonces, era importante tener este feedback y espero que todos los grupos hayan podido alimentar un poquito de las recomendaciones hacia los otros grupos y de sí mismos. Cabe resaltar que a todos los grupos hay algo que mejorar. De por sí, nosotros no les dimos una estructura de cómo hacer su problemática porque queríamos ver cómo lo planteaban de manera muy libre. Ahora vamos a entrar un poquito más ya a esos detalles, pero en la libertad lo han hecho bien. De hecho, ayer estábamos conversando un poco que ha habido buenos resultados de esos primeros entregables, entonces están por buen camino, le están poniendo ganas, ya van a ver que todo lo que viene a partir de ahora no va a demandar que se queden, pues no hasta las madrugadas avanzando, pero sí va a demandar que estén atentos, que se reúnan y todos esos temas. Entonces, vamos a continuar un poquito. Denme un segundito. Ya. Entonces, vamos a empezar un poquito porque no hemos llegado a hablar sobre una idea de investigación, por qué se hace y finalmente cómo la selecciona. Nos hemos ido de frente a la problemática y a una priorización. Pero finalmente todo se amarra y ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, estas ideas de investigación finalmente van a surgir por diferentes formas y de diferentes maneras, y se van a dar cuenta en el camino, y de hecho ya se han debido dar cuenta que hay diferentes tipos de temas. Pueden ser temas donde van a encontrar un montón de investigación que ya se encuentran estructurados, que simplemente es agarrar toda la información que tienen, empezar a ordenarla
y plantear bien su idea. No necesariamente eso es bueno porque los puede marear y puede hacer que finalmente planteen investigaciones muy generales o muy amplias. Pero también es un apoyo porque van a tener información que ustedes van a poder recepcionar y que ustedes van a poder finalmente guiar, o sea, utilizarlos como guía, perdón. Luego, temas investigados, pero menos estructurados y sí formalizados, es decir, un poco menos de información, pero que también va a apoyar a la idea. Temas poco investigados y poco estructurados, donde no hay mucha información, donde tienen que recurrir a estar solicitando que les puedan compartir la investigación de manera formal, bla, bla, bla. Y temas finalmente no investigados. Ahora, una es mejor que otra, no necesariamente, pero pueden pueden provocar en el camino que barreras o apoyos a lo que ustedes están haciendo. Ahora, ¿cuál es el criterio para poder seleccionar estas ideas? Y hay un montón, solamente he puesto como que las más relevantes. Uno, que debe ser atractiva para ustedes. Y de hecho, cuando les dejamos este encargo y les expliqué lo de cómo priorizar la problemática, les dije, lo primero es que a ustedes les interese, porque finalmente si van a elegir una problemática que no le van a poner ganas y demás, pues ¿para qué? Mejor es empezar por algo que ustedes mismos estén con el interés de querer llegar a una solución. No son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. No le estamos pidiendo que inventen la rueda, pero sí que de lo existente encuentren variaciones o encuentren alguna forma de adaptarlo a la realidad que ustedes están queriendo aplicar la investigación o a otra zona de estudio, con otra especie, bla, bla, bla. Ay, perdón. Pueden servir para elaborar teorías y, bueno, obviamente la solución de problemas y ayuda finalmente a esto. Ahora, entonces, ¿qué significa esto? Y acá hay varias cuestiones. Lo primero es que cuanto más ustedes lleguen a conocer del tema, el proceso va a ser mucho más rápido. Por eso, a algunos les ha tomado mucho más tiempo poder llegar a plasmar en una hoja de papel la idea que ustedes han tenido en base a la problemática, porque probablemente no conocían mucho del tema, en un par de días pues buscar información no es tan sencillo, pero la idea es que si no saben mucho del tema, averigüen, busquen información. En internet estoy segura que van a encontrar de todo, y si no hay mucha información, entonces ahí tienen ya de por sí una problemática que yo he escuchado que muchos han mencionado, que es justamente la desinformación, bla, bla, bla. Las investigaciones se originan en ideas, las cuales pueden provenir de distintas fuentes. Puede provenir tanto mientras buscan un artículo científico, como mientras están conversando con amigos, como mientras estamos en un curso como este, mientras están en una charla. Puede provenir de diferentes formas y no necesariamente una es mejor que otra. Lo que importa es el proceso y por eso es que le estamos poniendo énfasis al proceso. Normalmente cuando empezamos a plantear las investigaciones, las ideas van a empezar siendo vagas. Por eso les decíamos, hay todavía mucho que afinar, pero están enfocados, ¿no? Deben ser traducidas en problemas más concretos. La idea es que no es que la investigación sea súper general, que quieran hacer un inventario en todo el Perú, en todo un departamento, no. Mientras más concreto, mejor. Y obviamente requiere de una revisión bibliográfica. Y bueno, lo que les estábamos comentando, que las ideas deben alentar al investigador. Sigamos. El tema de investigación. Aquí ya estamos entrando un poquito a, ok, tengo mi idea. Ya me surgió la idea, ya he ido avanzando al respecto, y ahora quiero plantearlo en algo mucho más específico que va a ser lo que me va a sentar la base para yo seguir avanzando. Entonces, el tema es esta primera gran decisión que ustedes han asumido para iniciar el proyecto. Ustedes ya tienen su tema general, porque todavía no está un tema tan armado, específico, es un tema general, pero ya sentaron esa base. Y hay también diferentes criterios para seleccionar el tema. Ustedes tienen un tema que lo han seleccionado en base a las temáticas del círculo, pero no necesariamente es su tema de investigación. O sea, ustedes ahora que ya tienen su problemática seleccionada,
van a tener que trabajar en cuál es este tema. La idea no es que se rompan la cabeza, porque si la problemática está estructurada, el tema va a salir en un minuto. Entonces, ¿cuáles son los criterios para considerar que este tema sí va a prosperar? Que sea novedoso, lo que ya hemos hablado, no necesariamente tiene que ser nuevo, inventar la rueda, pero sí novedoso. Que busque contrastar resultados, que contribuya a resolver un problema, que sea concreto, que responda a alineamientos, no necesariamente tiene que cumplir con todas estas características, pero sí tendría que de alguna manera amarrarse de alguna de ellas. Aspectos para la buena elección de un tema. Nuevamente, tiene que ser de su preferencia, eso es algo básico. Es importante, en la medida de lo posible, que haya algún tipo de experiencia en el tema. Sé que en este caso es un poco complicado, quizás sobre todo para los chicos que están en primeros ciclos, pero no sé, suponiendo que alguno de ustedes ha estado en el curso de dendrología y sabes que dicen, yo quiero hacer algo que he visto en este curso porque es algo que yo sé, es algo que manejo, que me ha gustado, intento meterlo de alguna manera, porque aunque eso no necesariamente es uno de nuestros temas, pero sí puede ser una forma metodológica para llegar a algo, de meterlo. Y ya están metiendo un tema que ustedes de alguna manera tienen un tipo de experiencia personal. Consultar a profesores, examinar publicaciones y bibliografías, informarse sobre temas afines. Algo importante que dice acá es tener disponibilidad para conectarse con instituciones, personas que los puedan llevar a estas zonas de estudio, por ejemplo, profesores, entre otros. Ahora, existen diferentes tipos de investigación y esta parte, la verdad, no los quiero complicar mucho, ¿no? Pero sí quisiera que un poco me presten atención porque ustedes van a tener que, en primer lugar, o sea, en primera instancia, decirme en cuál tipo de investigación consideran que su investigación está entrando. Puede ser que en el camino varíe, puede ser que con la asesoría que tengamos en esta reunión que vamos a tener con cada grupo, los podamos afinar un poco mejor, pero con lo que ustedes ya han planteado hasta ahora, se van a tener que alinear con algo. Entonces, tenemos estos 5 tipos de investigación cuantitativa, también hay investigaciones cualitativas, que ahorita no vamos a entrar a acabar a eso porque las investigaciones, o por lo menos por cómo ustedes están llevando esta idea de investigación, no entra en eso. Pero en estos tipos de investigación cuantitativa encontramos al descriptivo, diferencial, correlativo, experimental y cuasi experimental. Repito, no los quiero marear, pero quiero que me entiendan con palabras muy, muy simples que voy a usar lo que significa cada uno. En el descriptivo, lo dice, descriptivo, describir los aspectos de una situación o de un fenómeno. Al costado he puesto ejemplos de posibles formas de cómo empezar la pregunta de investigación, que es algo que también vamos a trabajar en un momento. No son las únicas, pero es una idea. Ahora, ¿qué cosa quiere decir esto? Es justamente el poder brindar mayor información sobre algo que yo quiero conocer. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuáles son las condiciones que favorecen el crecimiento del chihuahuaco? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Las condiciones que favorecen el crecimiento del chihuahuaco son tal, 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 que el clima sea tanto, que el suelo tenga ciertas características, bla, bla, bla. Estoy enunciando, ¿no? De ahí tenemos el tipo de investigación diferencial. Es decir, que hay un tipo de análisis entre 2 o más grupos con respecto a ciertas variables. Normalmente hay un tipo, por ejemplo, no se puede hacer una comparación de métodos, la aplicación de metodologías en 2 grupos distintos y yo estoy teniendo algún tipo de esta comparación. Ejemplo, vamos a seguir con el chihuahuaco. ¿Cómo se diferencia la abundancia del chihuahuaco en una concesión forestal y en un área que no tenga cesión de uso, o sea, que no tenga un título habilitante? O sea, existe esa diferencia, pero finalmente yo estoy planteando mi pregunta de investigación. ¿Cómo se diferencia la abundancia de tal y en tal? ¿No? Aquí quiero que finalmente mi respuesta sea que la abundancia de chihuahuaco se diferencia de tal manera.
Entonces, esta va a ser tu base para que todo lo que tú plantees después tenga que buscar la manera de responder a esto. Correlativo. Es asociado, perdón, tiene que ver con preguntas de asociación. ¿A qué me refiero con preguntas de asociación? Examinar la relación que puede existir entre diferentes variables. Me dejo entender. O sea, tenemos dos variables y yo quiero saber la relación que puede existir entre estas. Por ejemplo, seguimos con el Chihuahua. ¿Cómo influye la temporalidad del clima en su crecimiento, ¿no? En el crecimiento del Chihuahua? Ejemplo. Seguimos. Experimental, cuando hay un tipo de tratamiento en un grupo experimental en un ambiente controlado. Mientras que en el cuasi experimental, un poco más de concepto por abajo, pero lo vamos a trabajar así. En un ambiente controlado, por ejemplo, ¿cómo influyen los tratamientos pregerminativos, o sea, en las semillas del chihuahuaco? Los tengo que llevar a un laboratorio, tengo un ambiente controlado, le voy a aplicar diferentes tratamientos a mis semillas y finalmente voy a tener una respuesta, porque yo estoy aplicándole tratamientos y voy a tener como mi ejemplo control al que no le voy a aplicar nada, que es como que el natural, ¿no? Mientras que en el cuasi experimental hay elementos externos que yo no voy a controlar. Por ejemplo, ¿cuál es la relación de crecimiento de la especie de chihuahuaco en dos departamentos distintos? Hay muchas cosas externas que pueden aplicar en eso, no necesariamente haciendo una investigación me va a llevar a una respuesta concreta, que no quiera decir que la investigación esté mal, solamente que hay que tener en cuenta estos elementos externos que pueden haber, como diferencias de clima, entre otros. Igualmente, acá están unos ejemplos de cómo comenzar estas preguntas de investigación. Ustedes lo van a tener que trabajar en su momento, entonces si pueden tomarle un screen a esto, igual se los voy a pasar por el video. Ahora el problema, que es lo que ustedes ya han planteado y que lo que ustedes han hecho ha tenido que responder a esto. A una necesidad que debe ser satisfecha, a una causa, a una relación entre fenómenos, a una dificultad que tiene que ser superada, a las propiedades de un fenómeno, a la comprensión de algo, a la descripción o delimitación de algún fenómeno. Entonces, su problema ha tenido que de alguna manera responder a alguna de estas causales. Ustedes han planteado un problema, ya sea porque lo han buscado o lo que sea, pero porque se han dado cuenta, ok, aquí hay una dificultad que yo quiero que sea superada y que yo sé que con un problema, con un proyecto de investigación pueda encontrar algún tipo de respuesta para eso. Entonces, esto ha sido un empuje para que puedan determinar cuál es el problema y que finalmente ustedes hayan podido escribir en sus documentos tan bonitos este problema, ¿no? Y ustedes ya han hecho este planteamiento, pero ahora, el planteamiento y la formulación es distinta. Ustedes ya tienen el planteamiento, que es lo que me han escrito, que el problema es tal y que por eso queremos hacer tal cosa. Pero la formulación de este problema va a ser convertirlo finalmente en una pregunta de investigación, que vuelvo, es lo que hemos estado viendo acá atrás, ¿verdad? De estos tipos de investigación tiene que convertirse en un qué, en un cuál, en un cómo, en un por qué. Lo mismo, tenemos que plantear esa pregunta de investigación. No lo van a plantear de cero, porque ustedes ya tienen su problema. Es básicamente convertir lo que ya tienen en una pregunta, entonces no tiene que ser tan complicado. La respuesta esperada tiene que ser exhaustiva. Ahora, hay formas buenas y formas malas de plantear una pregunta de investigación. Acá hay un ejemplo. ¿La estructura y composición del bosque varía con el tiempo? Sí. No. ¿Qué estoy respondiendo? O sea, finalmente mi pregunta me lleva a responder sí, o me lleva a responder no, o quizás, o puede ser.
Eso no es una buena pregunta de investigación porque no me está llevando a que yo de alguna manera busque formas de responderlo. Ahora, si yo pregunto, ¿cómo varía la estructura y composición del bosque? Ok, la estructura varía de tal manera. Me está preguntando cómo, entonces tengo que buscar una metodología que me lleve a analizar la estructura del bosque a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ella me está llevando a que yo me siente a idear formas de poder responder a esto. De eso se trata. Ahora, este es un ejemplo y ya digamos entrar a los breakout rooms. Problema, contextualizar el planteamiento que yo saco. Cuando ustedes empiecen a escribir su problema, y se los puse aquí como ejemplo, perdón, como de manera escrita, para que cuando ya ustedes puedan tener los avances de sus trabajos, sigan esta forma, porque algunos han empezado por la solución y seguido de ahí a la contextualización, entonces como que hay un desorden. Primero tienen que contextualizar el planteamiento. ¿Qué es? ¿Qué cosa es lo que ustedes quieren, qué quieren hacer? ¿Cómo surge? No sé. El cambio climático es tal cosa. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Qué cosa significa esto? ¿Qué pasaría si este problema que yo he seleccionado avanza? No, finalmente, ¿a quién está afectando y por qué? Y luego tiene que acabar con el planteamiento de la solución, que es básicamente su idea de investigación. Sigamos con el ejemplo. No lo voy a leer todo, pero primero estoy empezando a mencionar que los bosques sufren impactos y bla, bla, bla. Estoy contextualizando. De ahí le voy a dar un poco el tema de por qué es importante. Es importante porque había una pérdida de bosques que inciden en la dinámica forestal y en el uso del suelo. No puede haber un manejo sostenible porque no hay cierta información, bla, bla, bla. Y luego finalmente mi solución. Por lo que es fundamental promover estudios en tal cosa para entender la dinámica de los bosques, ¿no? Entonces, ya le di forma, sin necesidad de romperme la cabeza para poder explicarlo, es simplemente seguir una estructura. Algo importante, siempre en lo que planteen en la medida de lo posible, sobre todo en esos temas de problemas, justificación, y otros puntos que ya vamos a entrar para otras sesiones, tiene que haber referencias bibliográficas. Va a haber una sesión especial para ello, pero si no me equivoco, solo un grupo ha puesto referencias. Ahora, ya tengo mi problema. ¿Cuál es mi tema? Monitoreo de un área de bosque, ya lo estoy especificando un poco más. Monitoreo de un bosque montano a través del análisis de la dinámica forestal. Ya tengo mi tema, probablemente aún no me dice mucho, pero ya está planteado. Mi pregunta, ¿cómo varía la estructura y composición del bosque en el tiempo? Ahora, puedo ser incluso más específica, ¿no? Ahorita por motivos de ejemplificar, lo estamos dejando así. Puede ser incluso mucho más específico. Ahora, esto es a lo que ustedes tienen que llegar. No les tiene que tomar mucho, porque ya tienen su problema. Del problema tiene que salir su pregunta y su tema. O sea, es algo que básicamente es como reacomodar las palabras que ustedes ya han enviado en sus documentos. Entonces, Luz, ¿ya tienes como listos para hacer los breakout rooms? ¿Cómo, Cao? ¿Ya tienes listo para dividirlos en grupos? Estoy creando eso. Ya. Yo les voy a enviar, Pero, ¿me puedes volver a poner como anfitriona, por favor? ¿cómo qué? Como anfitriona de nuevo, porque se cortó mi internet y se salió. Ah, ya. Listo. Entonces, mientras que Luz va poniéndolos en grupos, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Póngame en el chat, aunque sea. ¿Sí está claro? ¿No está claro? No entendí nada. Acá y repite todo. A ver, O que prendan sus micros, chicos, porque la idea es que esta sesión también sea más dinámica, porque las primeras como que han sentado las bases de lo que debemos conocer y estas ya deben ser como tipo taller y en el que ustedes intervienen constantemente. ya me voy a preguntar. Yo creo que llamas por nombre, Cao. Sí, eso voy a hacer. La Valeria Lima.
¿Quedó claro? ¿Estás lista como para hacer el siguiente paso? Sí, creo que solamente tendríamos que reordenar, como dice, porque sí creo que nuestro tema ya lo tenemos un poco claro, justo estábamos conversando. Entonces creo que sí. Ya, bacán. Gabriel Marcas, Ah, yo creo que sí, todo claro. ya, Aunque perfecto, creo que en la práctica como que se podría entender mucho más, ¿no? ya, listo. Sí, yo la verdad creo lo mismo, por eso es que tampoco, ay, ¿qué está pasando? Por eso que tampoco quiero hacer ahorita mucha incisión, más bien quiero que lo trabajen y yo voy a entrar grupo por grupo y ahí ya me pueden hacer preguntas un poco más específicas con respecto a sus temas. Les voy a enviar al grupo de chat, perdón, les voy a enviar al grupo de chat lo que les pasé de los tipos de investigación y, y eso. Listo, entonces, mm, Luz, ¿ya está? ¿Todo bien? Sí, ellos ya tienen la opción de elegir su sala. La sala corresponde al número de grupo que son. Lo estoy cambiando justo ahora. Grupo uno, grupo 2, grupo 3. Ustedes ya saben qué grupos son. Así que solo tendrían que ponerle aceptar y dirigirse a eso. Y Kaori va a estar yendo a los grupos para que los pueda apoyar. Sí, sí se pueden unir, ¿verdad? A mí todavía no me sale nada para unirme a No, no ningún sale grupo. nada todavía. A mí tampoco. Todavía. Ahora Ahora sí, ahora sí. sí, ahora sí. Ya. Grupo uno, Incendios, Albert, Estrella, Camila y Angie. Vamos, chicos.